Definición del problema y limpieza de los datos en los árboles de decisión. Los árboles de decisión es uno de los algoritmos de aprendizaje supervisado más utilizados, donde una variable de estudio, también denominada variable a predecir, guía o supervisa el proceso de aprendizaje, y los datos de la muestra o población que han sido previamente identificados se exploran para encontrar patrones. En el aprendizaje supervisado, a diferencia del aprendizaje no supervisado, los datos de la población o muestra que serán sometidos a estudio ya se encuentran etiquetados y sabemos qué variables vamos a predecir. Por ejemplo, el volumen de ventas de un producto o si un cliente pagará o no una deuda. Estas dos condiciones se deben presentar en los problemas de árboles de decisión. Primero, definir la variable objetivo, que será objeto de predicción, y segundo, que los datos estén correctamente identificados. Los árboles de decisión son algoritmos de aprendizaje empleados en los sistemas de aprendizaje de máquina, que dividen los datos en subgrupos de datos basados en valores o rangos de características. La división continúa hasta que estos subgrupos pueden ser identificados por el valor de una etiqueta con un alto nivel de certeza. Por este motivo, los árboles de decisión requieren que los datos estén etiquetados. Por ejemplo, si los datos contienen imágenes como las fotografías de los estudiantes de un colegio, estos deben contener también sus nombres, de modo que el algoritmo puede etiquetar nuevas imágenes basadas en este conocimiento. Los árboles de regresión, como se ha comentado, predicen variables cuantitativas o continuas, como la probabilidad de que un cliente no pague una deuda, o los volúmenes de venta de un producto, o los precios de departamentos, mientras que los árboles de clasificación predicen variables categóricas o cualitativas, como si un paciente será diabético o no, si un correo es o no spam, o si un empleado renuncia o no a una empresa. La definición del problema. Esta es la actividad más importante y trata de definir cuestiones que respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué valor o variable vamos a intentar predecir? ¿Y qué decisión deberemos tomar posteriormente? ¿Cuáles son los datos de entrada? Y si se encuentran estos correctamente etiquetados. No todos los problemas los podemos resolver con los sistemas de árboles de decisión. Generalmente, los problemas donde podamos definir una variable objetivo que debe pronosticarse o alternativas de decisión que deban tomarse encajan en estos sistemas. Por ejemplo, los primeros, los problemas referidos a variables a pronosticar. Tenemos ¿qué volúmenes de ventas de un producto tendrá el próximo año? ¿Cuál es el precio óptimo que debo asignarle a mi producto en la próxima temporada? ¿Cuál será el precio de los departamentos en una localidad el próximo año? Segundo, problemas referidos a decisiones a tomar. Tenemos, por ejemplo, ¿debo invertir o no en una nueva línea de productos en mi empresa? ¿Este paciente será propenso o no a adquirir la enfermedad de Alzheimer? ¿O un determinado cliente de un banco no pagará una determinada deuda? La calidad de los modelos de aprendizaje de máquina dependen de los datos con que se cuenten. Por esta razón, los científicos emplean mucho tiempo en la preparación y limpieza de los datos, teniendo cuidado en formatear y seleccionar las características que más contribuyan a la calidad de los resultados. Preparación y limpieza de datos. Este proceso de selección de características permite identificar los atributos que contribuyen en mayor grado a acelerar y mejorar la precisión de la predicción de la variable objetivo y a eliminar los atributos que no son relevantes y que perjudican la precisión y calidad del modelo. Los datos que provienen del mundo real están distorsionados y pueden ser de tres tipos: los incompletos, los datos ruidosos o los datos inconsistentes. Igualmente, los tipos de datos pueden clasificarse en las siguientes categorías: datos nominales, como los nombres de las personas, las profesiones,
los códigos de secuencia, datos de tipo categoría, como el color de ojos, los códigos postales, los países, el sexo, etc. Datos ordinales, por ejemplo, los niveles de ingreso, categorizados en tres grupos: alto, medio y bajo. Las secciones de una determinada escuela, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta sección, etc. Los datos de tipo intervalos, como las fechas de calendario, las temperaturas, digamos dentro de la escala Celsius o Fahrenheit, o los puntajes de coeficiente intelectual IQ. Por último, también podemos tener los datos de tipo ratio, que son por ejemplo, los datos de evaluación académica, las longitudes, la hora, etc. La preparación de los datos permite alimentar el modelo de aprendizaje de máquina. Aquí deberemos considerar diversas tareas, tomando en consideración el modelo de procesos para minería de datos CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining, que es el estándar más reconocido en la industria. Podemos considerar las siguientes etapas y tareas en la preparación de los datos. Etapa 1, correspondiente al entendimiento de los datos. Tenemos las siguientes actividades o tareas. Primera, recolectar los datos iniciales, identificando las fuentes de datos. Segunda tarea, describir los datos, que incluye revisar el tamaño o volumen de los datasets, los atributos, los tipos o los rangos, entender el significado de cada atributo, calcular los indicadores estadísticos de base, como las medias, distribuciones o frecuencias, el máximo, el mínimo, las desviaciones y la moda. La tercera tarea es explorar los datos, que comprende analizar en detalle las propiedades de los principales atributos, como la distribución de frecuencias, las correlaciones, la relación entre pares o grupos de variables y el análisis en general estadístico básico. La cuarta tarea es la de verificar la calidad de los datos. Aquí debemos realizar las siguientes tareas: identificar los valores especiales y determinar su significado, identificar los errores y sus repeticiones, identificar los atributos perdidos, los campos en blanco y su importancia, verificar la consistencia de los valores, es decir, las mayúsculas y minúsculas. Posteriormente tenemos un segundo módulo o etapa, la etapa número 2, que es la de preparación de los datos. Esta comprende las siguientes tareas o actividades. Primero, seleccionar los datos. Aquí deberemos realizar las siguientes tareas: definir los datos, es decir, el criterio de selección que serán utilizados, recoger datos adicionales a utilizar, tanto internos como externos, emplear técnicas de muestreo para obtener los datos de entrenamiento, validación y pruebas, explicar por qué ciertos datos fueron excluidos o incluidos. Aquí se puede tener en consideración el criterio de la metodología de modelamiento de aprendizaje de máquina. En los datos de la población podemos, aplicando esta metodología, dividir los datos de la muestra poblacional en tres partes: los datos de entrenamiento, los datos de validación y los datos de prueba. El propósito es entrenar el modelo con los datos de entrenamiento, evaluarlos con los datos de evaluación y finalmente, una vez listo para usarse, probarlo con los datos de prueba. Los datos de validación ayudan a cambiar la configuración del modelo de aprendizaje en lo relacionado a los valores de los parámetros o pesos manejados con los datos de entrenamiento. Las modificaciones a la estructura del modelo de aprendizaje se hace con ayuda de los datos de validación. El último conjunto de datos de prueba tiene como objetivo que el modelo pueda generalizar bien con los datos de prueba no procesados aún. En otras palabras, predecir con exactitud resultados con datos nuevos basados en sus parámetros internos ajustados mientras el modelo fue entrenado y validado. Los porcentajes
suelen variar. Los datos de entrenamiento suelen ser, la mayoría de veces, el 50% o más, usualmente hasta un 80%. Los datos de validación y evaluación, junto con los de prueba, se suelen mantener en igual proporción, un 25-25%, o un 15-15%, o un 10-10%. Siguiente actividad, la limpieza de los datos. Aquí deberemos realizar las siguientes tareas: corregir, eliminar o ignorar los ruidos en los datos, decidir qué hacer con los valores especiales, por ejemplo, el sexo 99. También debemos determinar los niveles de agregación, por ejemplo, en los campos de fecha, qué tipo de agregaciones va a tener el campo de fecha, si será por año, trimestre, mes, semana, día, todos o parcialmente. Determinar también qué hacer con los valores perdidos. Unas subtareas específicas es la de analizar los datos perdidos o atípicos. Los valores atípicos son valores que no son conformes al comportamiento normal en los datos. Estos valores deben ser identificados para analizar si deben ser eliminados o en todo caso reconvertidos, es decir, modificados a través de medias. Aquí debemos considerar si los árboles de decisiones son estables frente a los valores atípicos, es decir, si su estructura no es afectada por la presencia de valores atípicos en los datos. Algunos indican que los árboles de decisiones sí son estables, ya que los nodos y subnodos de datos están basados en proporciones o rangos de los valores de la muestra para variables de tipo categoría y no en sus valores absolutos, lo que hace que los valores atípicos sean insignificantes. En otros casos, algunos mencionan que dependerá del criterio por el cual un nodo del árbol es dividido. Así, si el criterio es sensible a los valores atípicos, por ejemplo, para división de nodos con variables continuas, donde se emplea el criterio de cálculo de varianzas de los valores, estos valores atípicos pueden causar problemas. Siguiente tarea: construcción de datos. Aquí deberemos realizar las siguientes tareas: determinar los atributos derivados o compuestos a partir de la fusión, división, extracción de datos para formar nuevos campos. También debemos definir cómo los valores perdidos pueden ser sustituidos. Siguiente tarea: integrar los datos. Aquí debemos realizar las tareas de integración de los datasets y obtener las tablas finales. La última tarea es la de formateo de datos. Aquí se pueden ver dos subtareas. La primera es la de reorganizar el orden de los atributos. Esta comprende, en algunas herramientas, de establecer un orden para los atributos. Por ejemplo, el primer campo es un identificador único para cada registro del dataset. Y el último campo es el campo de resultado o variable que el modelo debe predecir. Otra subtarea dentro del formateo de datos es la recodificación de los datos de tipo categoría. Existen dos tipos de categorías a saber, que son las categorías ordinales y las nominales. Las categorías ordinales tienen un orden, como por ejemplo alto, medio, bajo, primero, segundo, tercero, mientras que las categorías nominales no tienen un orden, por ejemplo los continentes Asia, América, Europa, Oceanía, etc., o los colores amarillo, verde, rojo, morado. Lo recomendable es que en el caso de las categorías ordinales, aquellas que tienen un orden, cada valor se sustituya por un número entero consecutivo, como por ejemplo 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, de modo de asegurarnos que el algoritmo trabaje eficientemente y adicionalmente podamos usar los símbolos de comparación mayor que o menor que. En el caso de las categorías nominales, cada valor único debe generar una nueva columna en la tabla, indicando con 1 cuando el registro corresponda a dicho valor nominal y 0 cuando no corresponda.
Cuando existen una gran cantidad de valores nominales, como por ejemplo los códigos de profesiones o los códigos de los estados americanos, se debería eliminar los registros cuyos valores nominales sean únicos. Para los otros valores, estos deberían agruparse en forma natural en 4 o 5 grupos, o en todo caso, la más frecuente en un solo grupo y el resto en otro grupo. Siguiente subtarea y última, discretización de valores. Esta subtarea dentro de la tarea de formateo permite transformar variables continuas en variables discretas mediante la creación de un conjunto de intervalos contiguos que abarcan el rango de valores variables. La discretización ayuda a manejar los valores atípicos al colocar estos valores en los intervalos más bajos o más altos junto con los valores entrantes restantes de la distribución. Por lo tanto, estas observaciones atípicas ya no difieren del resto de los valores en las colas de la distribución, ya que ahora están todas juntas en el mismo intervalo o segmento. Los métodos de discretización se dividen en dos categorías, las supervisadas y no supervisadas. Los métodos no supervisados no utilizan ninguna información que no sea la variable de distribución para crear los contenedores contiguos en los que se colocarán los valores. Los métodos supervisados suelen utilizar información de destino para crear intervalos. Solo hablaremos sobre el método de discretización supervisada utilizando árboles de decisión. La discretización con árboles de decisión consiste en utilizar un árbol de decisión para identificar los puntos de división óptimos que determinarían los contenedores o intervalos contiguos. Dentro de este procedimiento, el primer paso sería, primero, entrenar un árbol de decisión de profundidad limitada, de 2, 3 o 4 niveles, usando la variable que queremos discretizar como variable a predecir o como variable objetivo. El segundo paso sería que los valores de las variables originales se reemplazan por la probabilidad de vuelta por el árbol. La probabilidad es la misma para todas las observaciones dentro de un solo contenedor. Por lo tanto, reemplazar por la probabilidad es equivalente a agrupar las observaciones dentro del límite decidido por el árbol de decisión.